Allí está el Señor. Allí está el Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: os he hecho ver muchas buenas obras por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo os digo, sois dioses. Si la Escritura llama dioses a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros blasfemos? Porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar para rever un tanto nuestras lecturas. El profeta Jeremías pasó por un momento difícil en su profecía, porque lo que él tenía que hablar era algo difícil que el pueblo pudiera aceptar. Y entonces, en lugar de encontrar esa cercanía con su pueblo, encontró la oposición. Era un pueblo que no tenía en ese momento los oídos para escuchar lo que Jeremías decía. Es decir, Jeremías llamaba a vivir en una coherencia importante, una coherencia de vida en la que no solo los labios pudieran alabar a Dios, sino también el corazón. Él veía cómo su pueblo se perdía en medio de una especie de manera de entrar en relación con Dios que quedaba todavía en la apariencia, y que jugaban un poco en esa relación como queriendo aparentar ser buenos, pero sin ser. Es decir, iban al culto, pero cuando salían de él, continuaban en su situación de explotación, de aprovecharse de los otros, de sacar provecho de ellos. Sí, estamos en una época en donde el pueblo de Israel tenía cierto confort, pero no quería aceptar, digamos, que ese Dios con el cual se relacionaban tocaba también las relaciones con los hermanos. Se metía también en la vida familiar, en nuestra manera de amar,
entraba también hasta en nuestra manera de hacer los negocios, de respetar al otro, de ser justo, mantener como esa disposición a reconocer la dignidad del otro, a no manipularlo, a no utilizarlo. Y entonces todos quieren probar a Jeremías. No quieren aceptar que él se salga un poco de ese ambiente doble en que se vive esa relación con Dios. Es decir, se va al templo, se dan las limosnas, se asiste al culto, pero después todo queda en el templo, no vuelve a casa, ¿no? Es por eso que es importante encontrarnos en casa muchas veces para orar y para celebrar juntos y para colocarnos enfrente de la Eucaristía, para ver cómo la Eucaristía hace parte de nuestra día a día, de nuestra vida diaria, de nuestro encuentro con nosotros. Toca desde muy cerca nuestra vida familiar. Y es ahí precisamente en donde la iglesia tiene que entrar en la casa, en donde la celebración que hacemos en nuestras capillas y en nuestros oratorios y en nuestras iglesias tiene que ser la celebración también de nuestra propia vida, del amor que vivimos, de la manera como enfrentamos el día a día, del encuentro que tenemos con los otros, de la manera como nos posicionamos también en nuestras relaciones y en nuestra manera de pensar y de vivir, del don de sí que cada uno de nosotros tiene que realizar. Y es ahí precisamente en donde es difícil entender algo que las autoridades judías y todos los maestros que están en torno del templo no querían aceptar y no aceptar, prefirieron más bien eliminar esa imagen de Dios que Jesús traía, un Dios humano, un Dios cercano, un Dios que vive en el corazón del hombre, un Dios que escruta lo más íntimo de nosotros, que sabe de nuestros pensamientos, que conoce nuestras intenciones y que está allí para aprendernos a amar, enseñarnos a amar. Y en un amor que sale desde lo íntimo del corazón, un amor que quiebra la soledad, un amor que va al encuentro del otro, un amor que lo considera como el hermano, un amor que nos lleva a luchar por vivir en comunión con él, por hacer parte de su vida. Y es ahí precisamente en donde es difícil ver ese Dios a través de los gestos humanos de Jesús. No te apedreamos por ninguna obra que tú haces, no tenemos nada que decir contra las obras que realizas. Te vamos a apedrear porque te dices hijo de Dios. Gestos humanos que nos hablan y nos muestran la presencia de Dios. Cómo es difícil entender que es esa la verdadera religión, la encarnación de la cual Jesús nos habla y a través de la cual tenemos que encontrarnos, es verlo humano, cercano. Y no aceptamos que Dios viva cerca de nosotros, porque eso nos incomoda, eso nos dificulta la vida, eso no nos deja ser libres, como dicen algunos hoy, ¿no? ¿Libres para qué? La libertad que Dios quiere entregarnos es la libertad que tenemos que tener para podernos entregar, darnos verdaderamente, no vivir esclavos de todas esas cosas que nos agarran y nos encierran sobre nosotros mismos. Y es Dios el que conduce. Se ve muy bien en el relato cuando están cerca de Él para justiciarlo y nos dice el Evangelio y Él se escapa.
sale por un lado, es decir, quien lleva la dirección de la historia es Jesús mismo. Él sabe el momento en el cual va a tener que entregar la vida. Y eso va a aumentar poco a poco esa oposición a Jesús en el transcurso de su vida. Vamos a ver que va montando tanto esta oposición que vamos a llegar ya a decidir en un momento dado la muerte de Jesús. Es importante que Jesús muera, no lo pueden resistir más, presente en medio de ellos, colocando todas las instituciones judaicas en dificultad. El templo en el que no podían entrar todas las personas, en el que se establecían círculos de santidad para distinguirse unos de otros, en el que no entraban las personas que estaban enfermas o que pasaban así como la muestra de una limitación, de un mal físico, no podían entrar en el templo. Las instituciones que deberían acercarnos a Dios establecían separaciones. Y se hablaba de muchas purificaciones para poder entrar allí. Sí, por eso las piscinas de agua y las tinajas que se colocaban a la entrada también. O sea, así como para encontrar a Dios tuviésemos que desprendernos de nuestra humanidad, no porque dejamos de ser hombres, ¿no? Y Jesús asumió nuestra humanidad. Y Él quiere encontrarnos allí en donde necesitamos ser encontrados, donde sentimos nuestra carnalidad, nuestro límite, en donde necesitamos ser amados y sentir que estamos presos por un amor y agarrados por un amor que nos lleva incluso más allá de nuestros propios límites, a esforzarnos para responder y entrar en este mismo amor que puede salvarnos. Y es por eso que la presencia de Jesús hace arder el corazón. Intentaron detenerlo, pero se escabulló de las manos y se marchó de nuevo al río Jordán. Jesús continúa su marcha y llegará el momento en que tendrá que entregar su vida. No podemos huir de eso, ¿no? No podemos como escabullirnos de ese hecho de que tenemos que entregar la vida, darla. Si no llegamos allí, si no hemos vivido esta experiencia, estamos lejos de lo que la vida es. No conocemos la experiencia de lo trascendente, de lo permanente, de lo que no cambia, de lo que está allí para darme una vida estable y plena. Y se fue al Jordán para seguir bautizando. Tanto que acudían a él y veían que realizaba cosas extraordinarias. Si queremos entrar en este ambiente de lo extraordinario, tendremos que hacer que el templo viva en nuestra casa. Y que cuando hablemos a Dios, veamos el rostro de aquellos que están con nosotros. Y que cuando nos acerquemos a Él, podamos verlo en la humanidad de todos aquellos que comparten nuestra vida. Nuestra humanidad es el único camino que nos lleva a Dios. Y por eso Cristo es el camino, es la verdad, es la vida. Entre más lejos estamos de los hombres, más lejos estamos de Dios. Entre más lejos estamos de nuestra humanidad, más lejos estamos de Dios. ¿De dónde la importancia del gesto humano, de la caridad? Yo no hago ayuno solo para sentirme perfecto, no.
Yo no hago ayuno tan solo para sentirme bien, no. Yo hago ayuno porque ese ayuno que yo hago se puede convertir en un gesto de caridad con alguien. El dinero que no utilizo o el alimento que no consumo, se lo entrego a alguien en signo de fraternidad, de caridad, de amor verdadero. Renuncio para entregárselo a alguien. Ese es el verdadero sentido del sacrificio. Hago algo por el bien del otro, para que el otro aparezca. Yo no hago algo para aparecer, no. Yo hago algo para que el otro aparezca en toda su dimensión y sea reconocido como tal, ¿no? Eso es la humildad. Por eso ofrezcamos esta Eucaristía para que Dios nos dé la gracia de que Dios y que la casa se transforme en un templo. Hemos tenido la oportunidad de hacerlo durante esta pandemia. Y tal vez ese es el lado positivo que ella nos deja. Sí, la casa también es un lugar de oración. Tal vez sea uno de los lugares preferidos por Dios para acercarse a nosotros.